es un gozo compartir con Antonio y con el motivo de la invitación que he dirigido. Además, mi hermano, quien me llamó, me escribió para invitarme y me sumé con mucho gusto, sabiendo además que la conversación con Antonio pues es un éxito asegurado. Y os lo digo porque la última vez que compartimos escenario, Antonio y yo, las posiciones fueron las invertidas, ¿no? Porque yo le hice una entrevista a Antonio, que si no la habéis visto, os la recomiendo. Fue en mayo de este año, hace más o menos 2 meses, y está en la web de la Fundación. Sí. Le hice una entrevista, iba a ser de una 45 minutos, al final fue de hora y cuarto, hora y 20, en el que él contó lo que significa haber hecho más de 3.000 entrevistas, como él ha hecho. Y cómo él ha puesto la oreja, primero la boca y luego la oreja, boca para hacer la pregunta, oreja para escuchar la respuesta, durante más de 3.000 entrevistas, pero él mismo apenas había sido entrevistado. Y de la entrevista se evidenció que Antonio tenía una extraordinaria entrevista, a mi juicio muy superior a muchas de esas 3.000 que él mismo había hecho, la recomiendo vivamente. Y ahora invertimos el papel. Bueno, tampoco lo invertimos, sino que hablo yo primero y luego hablamos entre los dos, ¿no? Con motivo del tema que mi hermano me señaló que podía ser una buena coartada para la conversación, que es el concepto de cultura. Hace mucho, hace ya no me acuerdo 4, 5, 6 años, publiqué un artículo largo en La Vanguardia, en el suplemento de La Vanguardia, que se titulaba algo así: ¿qué entendemos por cultura cuando hablamos de cultura? ¿O qué entendemos, de qué hablamos cuando hablamos de cultura? O algo así. Y como una de las tesis tiene que ver con la dignidad, cuando publiqué en el 2019 el libro La Dignidad, lo incorporé al libro en la segunda parte. La primera parte trata de frente el concepto de dignidad, y la segunda parte trata la dignidad en la cultura, y la tercera parte es la dignidad en la política. Así que me parecía oportuno meterlo. Luego, además, ese artículo me lo pidieron para el máster de cultura de Cultural, y lo di hace 4 o 5 años y ahí sigue, y todos los años me piden que tenga una charla con los miembros del máster porque han leído el texto y hablamos sobre ello. En el fondo nace de que durante la crisis, a partir del 2009 y 2010, era muy frecuente que los esforzados periodistas, que muchas veces por las mañanas tienen que entrevistar a un torero, por las tardes tienen que entrevistar a un político y por las noches tienen que entrevistar a un señor como yo, que a lo mejor ha publicado un libro de 400 páginas y que no tiene normalmente tiempo de leerse ni la solapa ni esas llamadas lecturas solapadas, que son, hay mucha gente que hace lecturas solapadas, ¿no? Que leen la solapa del libro pero no le da tiempo al contenido. Pues hay periodistas que a veces les ha dado tiempo a leer la solapa, hay veces que no. Y entonces en mi caso era muy socorrido preguntar aquello de, bueno, ¿y cómo está actualmente la cultura? En la época de crisis, ¿cómo está ahora la cultura? ¿Qué opina usted de la cultura? Y me di cuenta que la respuesta a esa pregunta depende de qué entendemos por cultura. Así que me vi en la obligación de distinguir entre 4 clases de cultura para intentar dar la respuesta correcta a cada una de esas 4 clases, porque la respuesta no es lo mismo. Si en la Primera Guerra Mundial preguntas qué tal está la cultura, hay un concepto de cultura que va muy mal, que es la cultura como industria cultural, o la cultura como política cultural. Posiblemente la política cultural será muy pobre, pero hay otra cultura que no tiene por qué ir mal, y es que poco tiempo después se hicieron las elegías de Duino, de Rilke, con lo cual, al contrario, la Primera Guerra Mundial como experiencia traumática puede dar lugar a creaciones culturales de altísimo nivel. Con lo cual, si le preguntas qué tal va la cultura, pues mira, por un lado Rilke ha sacado las elegías, pero por otro lado, pues no ha habido estrenos operísticos durante el año 15 o 16 del siglo pasado. Entonces, para dar una buena respuesta a las preguntas socorridas del periodista, escribí este artículo, en el que distingo, entre 4 clases de cultura. La primera es la cultura como cuando decimos cultura española, cultura china, cultura francesa, y que se refiere a esa constelación de evidencias intelectuales, sentimentales y de costumbres
que todo hombre y mujer tiene por el hecho de pertenecer a una comunidad. Es evidente que un español del siglo XXI no es lo mismo que un japonés del siglo XXI, pero tampoco un español del siglo XXI es lo mismo que un español del siglo XVI, que ha cambiado. Al final el curso de la vida, pues, que nace, madura, se desarrolla, produce, envejece y muere, en el mejor de los casos, y podría tener una visión del mundo relativamente parecida, y sin embargo no es así, es esencialmente distinto uno del otro, porque el hombre y la mujer vive sobre una constelación de evidencias que son culturales. Entonces, pongo en el artículo, recuerdo que pongo el ejemplo de que los griegos cuando salían de su casa, los griegos antiguos cuando salían de su casa y miraban hacia arriba, contemplaban lo que hoy llamamos la Vía Láctea, un nombre que debemos a los griegos, que es Vía Láctea de leche, porque ellos interpretaban, y lo interpretaban, como era la leche derramada por Hércules cuando mamaba de su madre. Esa es la interpretación que ellos daban a la existencia de unas manchas blancas en el firmamento. Y en cambio hoy salimos, vemos exactamente lo mismo, y ya no vemos la leche derramada, sino que vemos una constelación de hidrógeno, de materia, que explican los astrónomos. Por lo cual el hecho es el mismo y la interpretación es distinta. Y la interpretación viene dada por las evidencias. Y las evidencias son normalmente heredadas. Yo hablo un lenguaje con el que me comunico con vosotros, y ese lenguaje yo no lo he hecho. Todas las palabras que uso en mi comunicación son palabras prestadas. ¿Y qué significa eso? Que ha habido otros hombres y mujeres que han creado esas palabras o han creado las significaciones y connotaciones de esas palabras que yo tomo en préstamo. Y entonces yo utilizo la palabra dignidad, o la palabra belleza, o la palabra justicia, o la palabra vida, y esa palabra tiene unas connotaciones que tomo prestado del acervo común de la comunidad a la que pertenezco. Entonces, el primer concepto de cultura son evidencias, muchas veces inconscientes, intelectuales, sentimentales, a veces también costumbres, que son inherentes al hecho de pertenecer a una comunidad española, comunidad francesa, comunidad china, y de una comunidad en un tiempo dado, actualmente, hace 100 años, hace 500 años, o como antes decíamos, los griegos. Entonces, si me preguntan en el año 2010, ¿cómo está la cultura? Digo, pues en este tema el ritmo es muy lento, porque la configuración de evidencias tiene una gestación particularmente demorada. Entonces, ¿cómo va a influir la crisis económica del 2010 o 2011? ¿Cómo va a contribuir la crisis sanitaria del 2020-2021? ¿Cómo va a contribuir la crisis que ha generado la invasión de Ucrania en la futura y lenta gestación de evidencias que compartirán la comunidad dentro de 25 o 30 años? No lo sabemos. La configuración de evidencias suele llevar un tiempo superior al plazo de una vida humana. Entonces, todavía hoy a lo mejor somos herederos del cataclismo de la Revolución Francesa, o de la Revolución Rusa, o de las guerras mundiales. Luego, si queréis, hablamos de eso, como por ejemplo, mi opinión, que la guerra mundial ha influido en la gestación de evidencias, la evidencia de la paz. Siempre la paz, siempre la virtud, he defendido en algún sitio, siempre ha ido de la mano de la violencia. Y el gran virtuoso era el que triunfaba en la batalla. Por tanto, la paz era entendida siempre como la paz después de la victoria, como la paz augusta, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, como consecuencia de la crisis traumática que representó la Primera y la Segunda Guerra Mundial, por primera vez en la historia se extiende esa unión entre paz, entre virtud y violencia, que pues viene de la palabra vir, de lo viril era lo virtuoso, lo viril se probaba normalmente en la batalla. Ahora se ha asociado la virtud con la paz, lo cual tiene consecuencias para la tauromaquia. Supongo que también luego se podrá... No se ve lo mismo la tauromaquia en el siglo XXI que en el siglo XVIII, por razones que luego será interesante indagar. Segundo concepto de cultura.
la cultura como no ya la constelación de evidencias que comparte todo el mundo que pertenece a la misma comunidad, sino como obras intencionales y explícitas que hacen una pequeña minoría, un 0,000 de la población, que son los que hacen libros de filosofía, o hacen óperas, o hacen, pues hacen películas de cine, o hacen novelas. Aunque alguna vez he dicho en broma que no ocurre eso exactamente en España, porque no todos saben, porque alguna vez lo hemos comentado, dice, ¿por qué en España hay tan pocos índices de lectura? Porque normalmente la gente no tiene tiempo de leer porque está escribiendo su propio libro. Aquí todo el mundo escribe libros, ¿no? Y claro, no te da tiempo a leer el del prójimo. Pero lo normal en la cultura es que el que realmente, por lo menos no escribe, sino que publica, y por tanto pertenece al segundo género, que son obras explícitas, intencionales, que muchas veces consumen, como en algún lugar he definido que es la vocación, las mejores horas, los mejores días, los mejores años de la vida, a algo que nadie te exige, por tanto que absorbe la totalidad de tus energías y que nace del enamoramiento de la dignidad de la obra que uno imagina antes de haberse realizado. Tiene algo, por tanto, tiene tintes románticos, totalitarios, estéticos, de enamoramiento, y ese enamoramiento justifica un sacrificio extraordinario de tiempo, de energías, aunque nadie lo haya pedido. Esto es el segundo concepto de cultura. Y entonces si me dicen, Javier, en el 2011, el periodista solapado, ¿cómo ves la cultura? Y entonces contesto con la segunda acepción, digo, hombre, pues hay cosas que sufren y hay cosas que no. ¿Qué sufren? Bueno, pues en el 2011 o 2012 seguramente no es buen momento, si tú, Antonio, tenías intención de estrenar una ópera, pues yo te digo, seguramente no es bueno porque no hay mucho presupuesto, ha bajado el presupuesto público para estrenar óperas. En cambio, en aquellas otras actividades que dependen de rellenar un folio, tú puedes en cambio componer la ópera, porque necesitas una partitura. O puedes hacer la montaña mágica, porque necesitas un papel con boli o un ordenador. Por lo cual, la pregunta del periodista dice, pues depende. Hay cosas, como por ejemplo la crisis, que pueden ser motivo de reflexión, meditación, vivencia, que luego se vierte en un texto, pero hay otras que es llevar a cabo esa misma ópera o esa misma novela, comercializar esa novela que podría tener problemas. Esa es la segunda acepción. La tercera acepción de cultura es la industria cultural. La industria cultural, que es aquella que tiene por misión la generalización de la obra que uno normalmente ha madurado y ha compuesto en la intimidad. En ese acto solitario que es escribir, que es componer, que es pintar. Y hay un momento en que hay que socializar esa obra de la soledad. Y esa socialización normalmente se lleva a cabo a través de la industria. Entonces son las librerías, o son las galerías de arte, o son los teatros. Y esto tiene una finalidad, y es que la racionalidad de la industria cultural es distinta a las dos anteriores. Y es que quien normalmente se dedica a la industria cultural aspira legítimamente a ganarse la vida. Y por tanto pone precio a aquellas cosas que diría Kant, tiene dignidad pero no precio. Pero tiene que poner precio, primero, para que se divulguen, segundo, para que el que aplica su trabajo a la divulgación pueda honestamente ganarse la vida. La racionalidad del tercer momento de la cultura es la racionalidad del interés económico. Es cierto que las personas que se dedican a la industria cultural no siempre, pero con frecuencia, han padecido algo de ese enamoramiento. Les gusta el libro, les gusta el cuadro, les gusta la ópera, les gusta el teatro. Con lo cual, están un poquito heridos por ese enamoramiento. Otras veces no. Y de eso creo que sería divertido que luego habláramos. ¿Qué ha pasado en la cultura en los últimos 40, 50, 60 años, en Estados Unidos antes, en España después? Que es el tránsito de una industria cultural que era pequeña, porque la alfabetización de un país era todavía escaso, y nacional, y por tanto no había demasiado dinero en juego, a la conversión de la cultura en una industria cultural a grandísima escala. De tal manera que la autora de Harry Potter se ha convertido en una de las grandes fortunas de Inglaterra.
Con lo cual, se nota que hay mucho dinero en juego. Cuando hay mucho dinero en juego, interviene una industria que no es la de artes, una industria artesanal, sino es las multinacionales a grandísima escala. Y esto tiene consecuencias. Hace 60 años, en España menos, yo mismo recuerdo perfectamente ir a Missner o ir a una librería, y había claramente una distinción entre la cultura que nace del enamoramiento de la dignidad, de la cultura que nace de entrada como cosa destinada al mercado, de marketing. Es decir, una empresa editorial sabe que si crea un determinado producto, resultado de encuestas hechas en el mercado al que ellos se dirigen, saben que si hacemos una novela sobre los templarios en el siglo XVI, donde haya un poco de intriga, un poco de misterio, un poco de sexo, un poquito de muerte, y se lo ponemos al hombre del tiempo de Antena 3, esto va a vender 100.000 ejemplares. Entonces, es un producto comercial, nada tiene que ver con la dignidad de la que hablábamos antes, y además yo tampoco lo critico, pero sí que tiene un inconveniente, y es que primero, la editorial puede ser la misma que la de las elegías de Luis. El distribuidor puede ser el mismo. Y puede estar en la misma bandeja de novedades de la misma librería. O sea, está Rilke y El hombre del tiempo en la misma mesa de novedades. Y todavía hoy, en una ansiedad que tampoco critico del todo, que es un poco de rebajar a veces la aristocracia de la cultura, pero que a veces se lleva demasiado lejos, puede estar en la misma página del suplemento cultural. Entonces se produce una mistificación. Y se llama libro, o se llama cultura, o se llama literatura, a cosas que nacen por impulsos no distintos, sino diríamos contrapuestos. Entonces, si me preguntan, oye, Javier, en 2011, ¿cómo está la cultura? Hombre, la industria cultural en 2011 estaba peor, porque pertenece a la economía y la economía estaba peor. Y luego tenemos la política cultural. Y si os parece, pues aquí me planto para que ya Antonio empiece. La política cultural es pues aquella parte de la política del gobierno o de las administraciones que está destinada a la cultura. Pues el Ministerio de Cultura, la Consejería de Cultura, la Concejalía de Cultura, los festivales, el teatro público, el teatro real, todo eso que hacen las administraciones públicas con cargo a los presupuestos generales en favor de la cultura. Ahí la racionalidad no debe ser el de ganarse la vida, sino de acuerdo con el artículo 103 de la Constitución, las administraciones sirven a los intereses generales, pero luego deben estar motivados, se pueden desprender y emancipar de esa pulsión necesaria en la industria, que es el interés particular, el sano lucro, el ganarte la vida realizando un trabajo que contribuye a la difusión de las obras de arte, de la cultura en el sentido 2, de los artistas, pero tiene el inconveniente, como todo el mundo sabe, que la política está expuesta a la lucha partidista, está expuesta también al ventajismo, a la búsqueda electoralista, y lo que no tiene el interés económico sí que puede tener un interés electoralista o un interés ideológico. Y la finalidad deseable, la racionalidad de este interés general debiera ser, creo yo, favorecer la cultura en el sentido 2 y en el sentido 3. Es decir, que la cultura en el sentido 2, las obras de los artistas, y la cultura en el sentido 3, la distribución, generalización e infusión de estas mismas obras por la industria cultural, esté favorecida, esté propiciada por una política cultural que tenga ese destino. Y, así termino, mi juicio, la labor, el objetivo último de la cultura en el sentido 2, la cultura en el sentido 3 y la cultura en el sentido 4, debiera ser, y esto lo digo sobre todo por la cultura en el sentido 2, es decir, los que escriben libros que no tienen normalmente esta mira, la que voy a decir, pero que en cambio es la que considero para mí la mira suprema de la cultura, que es que la cultura en el sentido 2, la cultura en el sentido 3 y la cultura en el sentido 4
acaben con el tiempo redundando en una cultura, en el sentido uno, de evidencias cognitivas, sentimentales y de costumbres cívicas que se concretan en ese préstamo del lenguaje que harán las generaciones futuras dentro de 25 años o 50 años, cuando hablen, como hablamos Antonio y yo, y tomen en préstamo las palabras y los conceptos del patrimonio común, estén las palabras, primero, y las connotaciones de esas palabras hechas de tal manera que contribuyan a una vida cívica, a una vida gozosa, a una vida buena. Así que, en mi opinión, y eso es lo que argumento en el artículo, las tres culturas, la 2, la 3 y la 4, deberían tener como coronamiento total el que la cultura en sentido 1 a largo plazo sea mejor. Esto genera una serie de problemillas, no sé si se anotarán ahora cuando hable con Antonio, y se producen a veces combinaciones. Indudablemente luego la realidad hace que no haya cultura 1, 2, 3 y 4 totalmente separadas, sino que se ven. Pero bueno, yo creo que vamos a ver si ahora interviene Antonio. Bueno, yo creo que lo ha dejado muy bien situado, el toro en la plaza, Javier, ¿no? Han puesto los railetes, como decía, o garipullas, banderillas, y después de eso cogemos la muleta y pasamos a otro rato. Hablando de tu libro, Dignidad, Paternidad de la Cultura, me gustaría, Javier, establecer los términos entre cultura y arte. Es decir, nadie duda aquí en esta sala de que la tauromaquia es cultura, y luego la tauromaquia es arte. Es arte y al torero se le llama maestro, como ha ocurrido en la escultura, en la pintura, en cualquier otra manifestación artística. El maestro. Si toda cultura es arte y toda manifestación artística es cultura, ¿cuál es la relación que se puede establecer en nexo de unión entre cultura y arte? Vamos a ver, la palabra arte, que viene del latín ars, que a su vez traduce tecne, del griego, significa el dominio de determinadas reglas que te permiten producir algo. Entonces, la técnica del alfarero te permite hacer buena cerámica, la técnica de un constructor de coches te permite... Aristóteles pone, es el ejemplo del cartógrafo, el que te permite hacer un buen mapa, o una nave, si sabes hacer una nave, pues con tecne consigues hacer una buena nave. Y él habla de que hay tecnes que pueden calificarse de poiesis, que son aquellas técnicas que no te llevan a hacer algo útil. Por eso él habla de poesía. La poesía viene de poiesis, es algo que construyes gracias a una técnica o gracias a un arte, pero que a diferencia de las técnicas productivas no tienen una mira de productividad o de utilidad, sino la belleza, la contemplación. El romanticismo, a partir de finales del siglo XVIII, abjuró del arte como ars o como técnica. Lo sustituyó por la idea de genio. La idea de genio tiene cosas que están muy bien, como es una especie de radicalidad, de originalidad, de libertad y de fantasía absoluta, pero tiene un inconveniente del que somos víctimas. Y es que Kant define al genio como aquel que está por encima de todas las reglas. Es decir, que impone a sí mismo las reglas. Entonces, para el romanticismo, y en parte vivimos de ello, todo lo que tenga que ver con lo arte es academicismo en el mal sentido de la palabra. Todo tiene que ser inspiración, tiene que ser inmanentismo, algo que uno imagina, siente por su cuenta, por encima de las reglas comunes. Y hoy cuántas veces asociamos el impresionismo, las vanguardias, a una especie de bendición de personas que eran bohemias y que estaban al margen de la academia. Esto ha producido en el arte del siglo XX un gran inconveniente, y es que no ha sabido distinguir entre aquello que es resultado de reglas y que esas reglas además vienen dadas por la experiencia. Si tú quieres hacer un buen coche, pues, o una nave, pues tendrás que aprender las reglas de hacer una nave o un coche. Pero el arte del siglo XX, que ha despreciado tanto, por la influencia del romanticismo, la elaboración de reglas, ha hecho coincidir demasiadas veces
lo artístico con la simple evacuación de tus emociones, sin reglas. Entonces una persona hace unos rayajos, eso es arte. Una persona que incluso a veces ha tenido unas manifestaciones estéticas muy grandes. Duchamp, el famoso urinario de Duchamp del año 13. Fijaos lo que significa el urinario. El urinario de Duchamp significa: yo cojo un urinario que estaba abandonado en una obra, porque es el resultado de una producción industrial. Habrá 3.000 urinarios como ese. Lo cojo en una obra y en el año 13 lo pongo en una exposición. ¿Qué significa ese acto? Significa el arte en el sentido de reglas objetivas no cuenta absolutamente para nada, y el arte se ha convertido a partir de mí, en 1913, en lo que yo digo que es el arte. La intencionalidad es lo que importa. La intencionalidad subjetiva de coger algo que está en una obra y llevarlo a un lugar que normalmente sigue con algo, obras artísticas, es lo que importa. Las reglas tienen que ver con la objetividad. Bien está para hacer un Volkswagen o bien para hacer algo de cerámica, una jarra de cerámica. Pero el arte, en el sentido genial, es algo que no tiene que ver con las reglas. Es algo que tiene que ver con mi intencionalidad. Sabéis que el arte conceptual de los años 60 y parte de los 70 cogió un ladrillo, exhibía el ladrillo y al lado ponía una etiqueta definiendo qué es un ladrillo. Leías la definición y para el artista lo importante no era el ladrillo que estabas viendo, sino el concepto de ladrillo que el observador tenía en la mente. ¿En qué se ha convertido el arte? En la inducción de un concepto en la conciencia del observador, que debe reproducir, supongo, la del artista. Es decir, el abandono total y absoluto de las reglas objetivas y su sustitución por una intencionalidad subjetiva que los demás tenemos que admirar, aunque carezca de la virtud que tradicionalmente se había concedido a las reglas objetivas que producen el arte. A mi juicio esto está acabado. El momento emancipador que lo tuvo, a mí lo de Duchamp me parece un acto liberador, que tuvo un efecto emancipador para el arte muy grande, pero que hace ya mucho que caducó. Además, hoy la versión popular, una serie de Netflix, y están comentando dos personas, normalmente el concepto implícito que la gente tiene de arte es el concepto romántico. Lo que te emociona, lo que te hace sentir, lo que es espontáneo, lo que es auténtico, lo que es sincero. A mi juicio, ese modelo de arte ha terminado hace 50 o 60 años. Lo que ocurre es que normalmente sucede que algo se convierte en escolástico, por tanto general, por tanto dominante, cuando ha dejado de ser vitalmente eficaz. El momento mejor de la escolástica fue el siglo XIII. Pero el escolasticismo, que ya vino en el siglo XIV, XV, XVI o XVII, se convirtió en general dominante, ortodoxo, justamente cuando, desde el punto de vista de las fuerzas creativas, ya la escolástica había sido sustituido por otras personas o por otras visiones. Ahora que se ha convertido en dominante la visión romántica del arte, es muy verosímil que es precisamente porque en las aguas subterráneas se esté sustituyendo por otro que de alguna manera va a representar la recuperación de las reglas del arte objetivo anterior. No olvidemos que el arte romántico ha sido un soplo en la historia de la cultura, muy poco tiempo, y que las obras que más admiramos desde el Partenón hasta la novena de Beethoven son obras de encargo. El arte ha sido la Capilla Sixtina o las óperas de Mozart o las esculturas de Praxíteles, ha sido siempre un arte de encargo. Y se esperaba del maestro que conociera las artes de su oficio, lo que se llama lex artis, y que el resultado fuera una aproximación al ideal de la belleza, de la proporción y de la armonía que la mayoría de la gente tenía en su cabeza. Entonces, si tú sabes hacer cerámica, pues haces así. Si sabes hacer obras que no tienen finalidad práctica, pues aplicas este ámbito. Sin embargo, como os digo,
la mayoría de, si pulsáis la opinión de la inmensa mayoría de la gente, todavía hoy, aunque creo que ya llevamos 50 años en que esto ha dejado de ser eficaz, todavía hoy el concepto dominante es el concepto romántico, que es el que desprecia las artes. Luego viene otra reflexión acerca, que es muy pertinente en este momento en el que nos encontramos, ¿no? Acerca de las élites supuestamente culturales que deciden lo que es arte y lo que no es arte, lo que es cultura y lo que no es cultura. Y esto traído al mundo de la tauromaquia es muy evidente, ¿no? Quien decide qué es arte, qué no lo es, qué se puede ver, qué se debe eliminar de la sociedad. Y en esto también introduzco el factor de tolerancia. Me parece que es algo que cada vez nos falta más. A usted no le gustan los toros, no vaya a los toros, no pasa nada, pero no prohíbo usted los toros, que es una cosa distinta, ¿no? Y se puede llevar a otros terrenos, al boxeo o a cualquier otro terreno. Si no le gusta, no vaya. Pero aquí hay gente que dice, esto no es arte, y esto además lo prohibimos, ¿no? Entonces, ¿quién tiene potestad? ¿Quién se puede arrogar esa potestad y por qué? En algunos sitios he razonado sobre la verdad, la verdad ética y la verdad artística, como contraposición a la verdad científica. La verdad científica en los últimos 100 años también ha sido objeto de una cierta relativización, de socialización de la sociología de la teoría del conocimiento, la teoría de las revoluciones de Kuhn, de las revoluciones científicas, que han tratado de quitarle un poco esa especie como de halo de verdad necesaria y universal que tiene la ciencia. Con todo, no creo que sea arriesgado decir que la verdad científica, la ciencia, es aquella disciplina que propone verdades que pueden ser verificadas o por el laboratorio o por la experiencia. De hecho, todavía hoy se considera que la ciencia tiene por misión enunciar una teoría y no es científica, salvo que quien enuncie esa teoría ofrezca a la comunidad aquellas condiciones para poder repetir lo que él ha dicho por su propia cuenta. Si usted hace esto, esto y esto, tiene que tener como resultado esto. Es decir, cualquiera puede reproducir la tesis que propone un científico bajo las condiciones que ese científico enuncie. Por tanto, la verdad científica es una verdad por su propia naturaleza verificable empíricamente. Y entonces yo solo, quizá alguien me lo ha dicho porque lo repito a veces. ¿Quién ha verificado a Mozart? ¿Quién ha verificado a Platón? ¿Quién ha verificado a Homero? ¿Quién ha verificado tanto en filosofía como en literatura, como en arte, como en todo? ¿Quién ha verificado? Nada. ¿Por qué decimos que Homero es bueno? ¿Por qué decimos que es un clásico? ¿Por qué lo decimos de Platón? ¿Por qué lo decimos de Shakespeare? Yo no lo digo también, porque yo tengo mis reservas. Pero ¿por qué la gente lo dice? O de Cervantes, o de Goethe, o de Tolstoy. ¿Por qué? ¿Alguien ha hecho alguna vez una prueba en el laboratorio de la cual se extrae que Platón es bueno? Es evidente que no. Con lo cual, en el ámbito moral, antes me refería a las experiencias morales cuando hablamos de cultura, ahora vamos a referirnos más a lo artístico. En el ámbito artístico no hay más verificación que la del consenso. ¿Qué es lo artísticamente valioso? Aquello que suscita consenso sobre el valor. Tiene un libro muy seguido, muy famoso, Hume, que se llama La norma del gusto, en el que se produce un círculo vicioso, pero no hay más remedio. ¿Qué es arte? Aquello que quien entiende el arte dice que es arte. Pero además no es durante una generación, sino durante muchas generaciones. Una vez yo escribí, me hicieron una entrevista y como ya, bueno, pues que como ya llevo muchos libros, pues a veces digo enormidades, ¿no? Y por supuesto, susceptibles de ser malinterpretadas. Y yo dije, realmente a mí, Javier, lo único que me interesa en la vida, lo único que me interesa es la gloria literaria. Y ellos pusieron, lo único que me interesa es la gloria literaria. Pero bueno, lo asumía, yo quería decir eso. Porque ¿qué entiendo por gloria literaria? Que me hagan una escultura en un caballo, así con... No. Si me la hacen, bueno, pues... No está mal. Es verdad que no, ¿no? Pero en realidad no es eso. ¿A qué me refiero con
Me refiero a que lo único que realmente me interesa en esta vida, y esto es sincero, es hacer una obra digna de que dure, de que perdure. Es decir, que no sea siervo, no tenga la servidumbre de las fluctuaciones, que no sea demasiado esclavo del contexto en el que se hizo. La publicó en el 2009, bueno, vale para el 2009 y para el primer semestre de 2010. No, yo cuando escribo me gustaría arrebatarle a la muerte, al devenir, me gustaría arrebatarle algo permanente. Es que escribo así, o sea, no es que tenga voluntad, o sea, no es que sea el resultado de la voluntad, es que es así, es que cuando me pongo a escribir tengo ese anhelo, tengo ese deseo. ¿Y esto qué significa? Significa que vas trenzando un consenso en torno al valor de tu obra que dura no un año ni 2 años, sino una generación, 2 generaciones, 3 generaciones, 4 generaciones. Y si son ya 5 siglos, pues entonces Cervantes es un clásico. ¿Qué es un clásico? Un clásico es un long seller, por antonomasia. Es un long seller, no un bestseller, sino un long seller. Es decir, una persona que ha escrito un libro que pasa 1 siglo, 2 siglos, 3 siglos, 4 siglos, y su lectura sigue siendo fecundada. Si el libro es un coñazo, no es un clásico. Interesa a la historiografía, a la historia de la literatura, al estudioso, al investigador, al doctorando, pero no forma parte de un clásico. Un clásico es un libro que lo lees hoy y te sigues iluminando, te sigue emocionando y te sigue conmoviendo, y por tanto se corrobora el consenso trenzado a lo largo de una generación, 2, 10, 25, sobre el valor objetivo. Entonces, no hay, solamente añadiría un matiz más, no hay una regla objetiva que diga qué es lo artístico o qué no lo es. Peligroso me parece que de ello puedan emanar leyes de prohibición o lo contrario. Pero sí hay una variación muy grande del último siglo, y es que, y yo debo decir humildemente que yo estoy a favor de esta variación, y es que la cultura, desde el origen de los tiempos, ha sido una cultura aristocrática. Y por tanto había una minoría que se autoclasificaba de minoría selecta, que socialmente representaba un 0,5% de la población, que ellos se arrogaban de ser esa comunidad que decían lo que vale lo que no. Y el resto de la población o bien no leía, lo que normalmente ocurría, o bien seguían lo que decían los expertos, porque había una evidencia de la que antes hablaba. La evidencia es que el saber es para pocos, lo verdadero es para pocos, es exclusivo. Y los demás tenemos que escuchar lo que dicen los sabios y nosotros ser dóciles a sus preceptos. La gran transformación que se ha producido en el último siglo se podría resumir como pasar de la minoría selecta a la mayoría selecta. Hoy ya no reconocemos una minoría socialmente definida, que sean los profesores de universidad, o sean los ganadores del premio nacional, o sean las personas que han publicado en la editorial tal y esa, o los miembros de la Academia de la Española, estén ya bien delimitada esa minoría que diga al resto de la sociedad que vive hasta cierto punto una minoría de edad respecto a esos que serían la mayoría de edad y que les escuchamos porque dicen lo que es clásico. Hoy, y las redes sociales lo han multiplicado todavía más, las fuentes de la influencia son mucho más dispersas, mucho más fragmentadas, mucho más plurales, mucho más incontrolables, lo cual lleva a un desconcierto. Vivimos en ese desconcierto. Pero bueno, a la pregunta, ¿quién lo dice? Lo dice el consenso corroborado durante mucho tiempo. Y eso enlaza con dos conceptos que en este contexto en el que estamos, en este curso, y con un filósofo tienen, yo creo que mucho interés y mucha importancia: el concepto de respeto y el concepto de tolerancia. El respeto, la tolerancia a que los gustos de otros puedan ser diferentes a los míos, evidentemente, y el respeto a una tradición que en el caso, por ejemplo, de la tauromaquia es evidente, ¿no? Es un arte con tradición, un arte con su propia semántica, con sus códigos y con una manifestación que ha perdurado a lo largo del tiempo. Entonces, tolerancia y respeto en este ámbito, ¿cómo lo interpretas desde el punto de vista de la filosofía? Sí, yo voy a decir algo que realmente no estoy pensando en la tauromaquia, sino en el aspecto. Sí. O sea, la tolerancia
viene de la aceptación de la relatividad. Tengo un Zoom todos los domingos con unos amigos hace ya 2 años y medio o algo así, que hablamos de un Zoom dedicado a los libros. Digamos, todos los domingos hacemos lecturas y los domingos nos dedicamos a eso. Y una de las cosas que hemos leído, por ejemplo, ha sido la República de Platón. Entonces, quien lea la República de Platón, y ahora estamos leyendo el tomo de Guthrie, que es un gran historiador de la sociedad, que son 150 páginas dedicadas a Sócrates. Entonces, Sócrates, que es un personaje realmente delicioso, tiene un problema, y es que cuando habla de la política, en mi opinión, se equivoca. En lo demás no se equivoca, pero en la política se equivoca. Porque viene a decir que así como antes hablábamos de que existe un arte para hacer naves o una arte para hacer vasijas, él defiende que existe un arte para hacer política. Y claro, lo cual le lleva a lo que hoy llamaríamos una tecnocracia. Solamente dedicarse a la política a aquellos que conozcan ese arte. Y eso le lleva a un perfeccionismo que él piensa que hay una política ideal. Solamente que, sabéis que no escribió nada, siempre hay gente, yo he oído, la gente que dice yo he leído las obras completas de Sócrates, pero no escribió nada, que salvo ese señor, que a lo mejor sí las tenía, pero yo no lo conozco. Pero quien realizó la obra no latente de Sócrates fue Platón. Y te coges la República y te produce pavor, porque es el perfeccionismo de cómo debe organizarse una república, una colectividad, donde todo está pensado y donde quien no piensa como tú, dado que eso es la verdad absoluta, dado que existe un arte, yo poseo ese arte porque es la filosofía y establezco un modelo de política, y quien no encaje en ese modelo, pues es irracional, es bárbaro, es incluso susceptible de eliminación. Cuando luego Aristóteles escribe la política, es un libro, que ahora lo he dicho, es un libro malo. El libro de la política de Aristóteles es un mal libro. Pero luego he entendido por qué es un mal libro. Porque frente al totalitarismo implícito de Sócrates y explícito de Platón, que le llevó, como sabéis, a intentar hacer la utopía en Siracusa y fracasó, porque la política es el ámbito de la relativización, Aristóteles llegó a la conclusión de que la política es contingencia y por tanto no podemos, él dice, Sócrates fue muy inteligente al inventar su método, que es el método de las definiciones, pero lo llevó donde no es apto para aplicar, que es la moral. Y él, cuando empieza la ética de Nicómaco, empieza diciendo, vamos a proponeros una doctrina en la que no os vamos a decir qué es lo bueno, sino que vamos a intentar que seáis buenos. Es muy diferente definir qué es ser bueno a ayudarte a ser bueno, aunque no sepas definirlo. Es decir, que a partir de Aristóteles empieza a haber un mundo en el que se reconoce la contingencia de la política y ya en general la contingencia de algunos sectores del humano. Entonces, ¿qué es la tolerancia? Es la aceptación de la contingencia inherente a muchas de las cosas humanas. Entonces, la tolerancia consiste en aceptar que lo que tú dices puede estar condicionado todo el tiempo, puede estar condicionado por tus circunstancias históricas y que por tanto el otro también. Hay con todo una diferencia, creo, entre la tolerancia y esa especie de aceptación de la pluralidad por la pluralidad. Yo alguna vez contaba la anécdota de que hace tiempo, porque además yo he tenido suerte con mis 4 hijos. Yo tengo mucha suerte con mis 4 hijos. No me merezco la suerte que tengo, son muy buenos chicos. Pero alguna vez, hace ya tiempo, que ya la pequeña tiene 18, que me decían, papá, no estoy de acuerdo, yo les solía contestar, pues sigue estudiando. Bien, porque si sigues estudiando, a lo mejor resulta que al final sí que estás de acuerdo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la tolerancia en la parte que tenga de verdad el otro no necesariamente te lleva epistemológicamente a decir que todas las verdades son iguales, sino porque a lo mejor el otro lo toleras porque es emanación o es una especie de evacuación de su modo de pensar, pero eso no convierte en lo mismo. Ser libre, a veces lo digo, no es lo mismo ser libre que ser elegante. Ser libre te permite decir lo que quieras porque hay libertad de expresión, pero ser elegante es,
a veces lo digo, ¿no? Utilizar, el elegante viene de elegir, elegante quiere decir elegir bien lo que haces. Y entonces tu opinión nace del reconocimiento de la libertad, pero lo que dices es una idiotez. Eso se puede ocurrir, ¿no? Eso ocurre. Y el otro concepto, aparte de tolerancia, era respeto. Ah, sí, el respeto es para mí un concepto muy importante. Y además te he hecho una mención antes. Ayer tuve la oportunidad de una charla en un sitio. Es una fundación que presentaba unos folletos que estaban bien concebidos, unos folletos destinados a que lo lean la gente mayor, a fin de que puedan ellos ilustrarse de una manera sencilla y comprensible de cuáles son los derechos que a lo mejor no están utilizando tanto como ellos debieran, si tuvieran conocimientos de ellos. Entonces eran como 8, 10 o 12 folletos en que se van en cada uno de los conceptos enseñando al lector, a cualquier persona de edad, qué derechos tiene y cómo los puede practicar. Y estaba muy bien. Entonces me pidieron que yo diera una charla antes sobre dignidad, que es el libro que se ha mencionado antes, y la di. Y cuando terminó, hablaron algunas personas y se levantó uno que tenía una visible discapacidad, tanto de configuración física como dificultades en el habla. Y sin embargo, o no sin embargo, porque decía que tenía discapacidad neurológica, y por tanto no había podido esperar una intervención, que tenía dificultades en el habla, en comunicación, pero que el contenido me parecía estupendo. Y me dijo, toda la charla que ha dado usted, para mí la resumo en el concepto de respeto. Y es que yo había definido la dignidad, que siempre digo, es esos conceptos que todo el mundo siente pero nadie define, y por eso me dediqué a escribir un libro para tratar de definirlo. Una de las maneras en que defino dignidad al principio, luego lo voy como enriqueciendo con nuevos matices. Entiendo por dignidad una cualidad que todo hombre o mujer tiene, en virtud de la cual el titular de la dignidad se convierte en acreedor y el resto de la humanidad en deudora. ¿Y de qué? Porque el resto de la humanidad le debe algo y le debe un respeto. Así que la dignidad está asociada de manera directa al concepto de respeto. Y otra persona que intervino ayer decía que este mismo decía que el problema que él tenía era que aunque estaba en escuelas especiales con otras personas con discapacidad, él mismo se sentía a veces discriminado y que esa discriminación le hacía sentir que le faltaba el respeto. Para mí estaba corroborando la idea de que dignidad y respeto van juntos. Bueno, estamos creo que en los minutos finales, porque luego hay otra conversación en nuestro plan, Diego, pero quería plantearte una cuestión. Has dicho la dignidad inherente a todo hombre o mujer. Desde el punto de vista filosófico, ¿los animales tienen dignidad? La corriente ecologista / animalista, a veces exacerbada, que se ampara y que esgrime conceptos como dignidad, a tu juicio, ¿qué reflexión merece, Javier? Cuando escribes un libro con una finalidad, en el artículo que os he dicho que está ahora que estaba en La Vanguardia, que por cierto, no hace falta que compréis el libro, pues está en internet. Es decir, si alguien potencialmente tiene interés, puede entrar, poner mi nombre, Cultura de La Vanguardia, y aparece. Ahí me empiezan razonando de cómo el progreso intelectual es discernir. Entonces, en los griegos la palabra amor significaba lo mismo, la unión de dos personas, que la unión de dos animales, pero que también el rotar de las esferas. Y un pueblo va mejorando si va discerniendo, dice, hombre, no es lo mismo esto, que le pongo esta palabra, que le llamaré rotación, que esta otra, que le llamo unión sexual, que el amor romántico, que el amor ético, y entonces va produciendo que el amor de Dios, o que el amor al prójimo, y entonces una cultura se enriquece a medida que van aflorando diferentes palabras, diferentes acepciones para un concepto que, bueno, pues un niño sabe decir papá, mamá, o caca, hambre, con 4 palabras se maneja para la comunicación.
el desarrollo del niño, igual que el desarrollo de la cultura, es ir multiplicando de manera cada vez más sutil y cada vez más precisa cuáles son los sentimientos o las ideas, y con eso que la comunicación sea más rica. Bueno, pues en el concepto de dignidad ocurre un poco lo mismo, como me había pasado antes con el concepto de ejemplaridad. Y es que hay un uso corriente de la palabra dignidad, igual que hay un uso corriente de la palabra ejemplaridad. Entonces uno, pues, no hace falta que utilices un sentido técnico o un sentido preciso. Esta persona es ejemplar, esta persona es modélica, esta persona es un buen ejemplo o mal ejemplo. No te vayas con estos que son unas malas compañías, ¿no? O ojo con quién, o que cuál que este es un de cuidado. Estás utilizando lenguajes que tiene que ver en el fondo, subyace toda una teoría de la ejemplaridad. Pues con la dignidad ocurre lo mismo. Si tú puedes decir que, yo qué sé, puedes decir que es indigno con el contrato que le han dado al delantero central, es indigno. O que es indigno como tratan a los extranjeros. O puedes decir que estoy indignado con cómo ha hecho el presupuesto del nuevo presupuesto de defensa que promueve el gobierno. Entonces hay un uso coloquial, corriente de la palabra dignidad que no es reprochable. Y entonces ahí pues habla de la dignidad de todo. Existe un libro de Leonardo que se habla de dignidad de la tierra. La palabra, entonces la tierra, el globo, tiene una dignidad. Y hay Singer, ¿no?, que habla de la dignidad de los animales, el animalismo. Y en ese sentido, haciéndolo equivalente a que es una excelencia, es un bien digno de protección, pues se puede decir que todo tiene dignidad, que tiene dignidad esta mesa, o tiene la dignidad de Almería. Pero no hay discernimiento en ese caso. Entonces, en mi opinión, tal como yo manejo el concepto de dignidad, en mi libro Dignidad, y lo digo, me parece que ya es en la tercera edición que hice una especie de como de complemento, o adenda, o no me acuerdo cómo le llamo. Para mí, necesitamos una palabra para designar una excelencia que es singularmente humana, que consiste en que el hombre o la mujer no solamente muere, sino que sabe que muere. Y el que no solamente muera, sino el que sepa que muera, la conciencia de sus propios límites, hace brotar, así defiendo yo en mi libro, hace brotar paradójicamente todos los bienes que hacen que la vida sea digna de ser vivida. Del saber que morimos, nace la ternura, nace la compasión, nace el Estado, nace la justicia, nace la amistad, nace el amor, nace el cuidado, nace la solidaridad, nace la ciencia, nace la filosofía, nace la técnica, que es la técnica, entre otras cosas, sino tratar de que la potencial hostilidad de la naturaleza sea menos y sea más acomodada a la dignidad del humano mediante algunos instrumentos que creemos a ese fin. Entonces, lo humano, así lo defino yo en mi libro, es muy raro, porque tiene la naturaleza, le dota de una excelencia distinta a todas las otras cosas que existen en el mundo, poniéndolo muy por encima, con esa conciencia, con esa capacidad de belleza, con esa capacidad de raciocinio, de moralidad, de sentimientos y todos esos bienes que antes he mencionado que ayudan a la vida a hacerla digna de ser vivida. Por tanto, le dan una capacidad singular comparada con todo el resto de los entes, y luego lo aboca, sin embargo, al mismo destino que la polilla. Entonces, eso es raro. Y eso hace más deslumbrante todavía, por eso yo en el libro hablo aquello de vive de tal manera que tu muerte sea escandalosamente injusta. Es decir, lo peculiar de lo humano es que puedes llegar a una excelencia tal que tu muerte sea percibida por todo el mundo como ontológicamente injusta, escandalosamente injusta. Entonces necesitamos una palabra para designar esa excelencia y ese destino fatal. Y para mí esa palabra es dignidad. En consecuencia, esa dignidad, tal como yo la defino con la mayor precisión de que soy capaz, en mi libro define la cualidad y la excelencia singular de lo humano y la distingue de otros que pueden tener alguna excelencia o algún bien digno de protección, pero son distintos. Sería aplicable entonces tu concepto de la dignidad. Nada más lo digo literalmente. Bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna cuestión entre los asistentes que quieran plantear. Bueno, yo como tengo encargado de hacer las conclusiones, me ha parecido muy brillante tu concepto tetralógico de la cultura. Iría de la última
a la tercera y a la segunda. ¿Puede la política cultural decir si yo puedo cobrar un bono o no puedo cobrar un bono cultural defendiendo, por ejemplo, porque soy artista de la tauromaquia o soy de esa clase tercera de la industria? Es decir, ¿la cultura 4, política cultural, puede anular el desarrollo cultural de la 2 y de la 3? Yo no soy demasiado, en este tipo de situaciones, estoy muchísimo más tentado a preguntarte tu opinión. Estoy seguro que tú tienes una respuesta más inteligente, más meditada sobre esa pregunta que la que pueda tener yo. Además, alguna vez, a lo mejor alguien lo ha leído, tengo un ensayo que ahora está en filosofía mundana que se titula Escurrir el bulto. O sea, yo me he considerado y me he declarado abiertamente escurrobultista. Todo lo que puedo, por una razón que repito, y es que el filósofo debe ser una persona que escurra el bulto, porque no debiera tener otra fidelidad que las ideas generales. Y entre la idea general y su aplicación práctica, por ejemplo, lo que hace el gobierno socialista o antes el del PP, hay un hiato. Y es bueno que haya un hiato, porque si no hubiera un hiato, entonces el filósofo tendría el riesgo de ser totalitario. A partir de ahora nadie tiene que pensar, lo ha dicho el filósofo. Todos los casos prácticos que ocurren en el mundo ya están resueltos en el libro de la dignidad. Y no, lo cierto es que la palabra dignidad, unos la utilizan a favor del aborto y otros en contra del aborto, porque dicen la dignidad del feto, pero otros hablan de la dignidad de la mujer. Y eso a mí me parece bien, en el sentido de que el filósofo debe moverse en un plano de universalismo, ilumina, muestra direcciones. Pero luego la vida práctica, la casuística, está confiada a la prudencia, al tacto de hombres y mujeres que tienen que resolver el caso concreto. Y no están relevados de pensar ni de sentir, ni de decir los hombres y las mujeres, porque un filósofo ya ha escrito un libro. Son tertulianos. Eso ya. Entonces, en ese salto, yo te doy la palabra, hija. Pues mira, yo sería socrático ahí, en el sentido que como el arte de la política te dice que tienes que respetar la ley, y hay una ley que te dice que la tauromaquia es cultura a día de hoy, lógicamente tengo que aplicar. Entonces ahí soy socrático. Esa brillantísima reflexión me inspira dos temas. Uno, volviendo a la tauromaquia, me parece que la definición la cultura es un conjunto de evidencias, es lo que se aplica mejor a la tauromaquia. Además, coincide exactamente con la definición que da la UNESCO, diciendo que es cultura todo lo que todo con lo que se identifica una comunidad, un conjunto de personas. Y eso es exactamente eso. En el 2, pues sí, intencional por el torero, eso hablará el maestro. Sí. El 3 y el 4 es el problema, es decir, que precisamente como es un arte efímero, unas emociones efímeras, no se puede comunicar muy bien y no se puede fomentar ni como industria cultural. Pero hay empresarios del todo. Hay empresarios, pero bueno, lo cual plantea el tema de la comunidad, precisamente, que es el gran problema con el cual se enfrenta la tauromaquia ahora. Pero yo creo que usted ha dado la clave, porque cuando ha hablado de arte, dice que el arte es tecne y poiesis. Precisamente, el torear es tecne y poiesis. Es tecne en cuanto que hay una finalidad que es el dominio sobre el toro, y es poiesis porque es inspiración, creación personal del torero con su estilo propio. Y en ese sentido, ¿no parece usted que o sea, cómo ve esto con relación a...? Es que aquí vengo con la actitud de aprender también. Es que yo no sé de eso, pero lo escucho con mucha atención y me agrada ver que una cosa que he dicho de una manera más general quizá podría aplicarse de una manera que a mí me parece convincente. ¿Sí? O sea, hay una parte de técnica o de arts que, por ejemplo, hablamos de arte de vivir. Es un arte de vivir, pues el aprendizaje de unas reglas que normalmente no figuran en ningún catecismo, en ningún libro, que tienen que ver con el, como dice Vives, el español, el oficio de vivir. Y la base tiene un oficio, una veteranía, y ahí se pueden enunciar una serie, no enunciar, sino se pueden asimilar una serie de reglas que muchas veces no son enunciables. Entonces hay un arte y hay una poiesis, una poética, que no tiene una finalidad práctica, sino la de reflejar una belleza capaz de emocionar al observador. Esto me parece convincente.
Sí, Borja. Sí, muy brevemente, porque la verdad que me han encantado todas las reflexiones y nos daría para mucho, pero también he dedicado mucho tiempo al reflexionar sobre la cultura y el arte, y en la primera sección que decías, para mí la cultura es la tortilla de patatas con cebolla, por supuesto, la otra es una aberración, como una obra de arte plástica o de pensamiento. Siempre me ha preocupado que se reserve cultura para las bellas artes y no para la parte de la investigación, la ciencia o la filosofía, ¿no? Como si fueran ministerios por separado. Y, por otro lado, lo que te quería preguntar es, la tauromaquia, por un lado, se puede entender como un arte, pero también, desde Creta, como una parte esencial de la cultura mediterránea, en la que nos hemos movido y que ha influido en muchas cosas. También otras manifestaciones artísticas, ¿no? Pero, al final, volviendo a la etimología que tú decías de arte, incluso Ars Amandi, ¿no? El arte de la medicina, o el arte de la jurisprudencia o de la oratoria, arte se ponía como cualquier conocimiento práctico frente a la teoría, el conocimiento especulativo y tal, y yo siempre digo que tan arte es las bellas artes como las artes marciales, ¿no? O las artes de pesca. El problema es la belleza, el concepto de belleza, que ahora en el arte contemporáneo se ha perdido, porque el arte contemporáneo tampoco tiene la vocación del canon de belleza, sino de provocar una reacción, de pensar incluso de repulsión, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué parte hay en la tauromaquia de arte como bella arte o de otro tipo de arte? Por ejemplo, para mí el cine, aunque dicen es el séptimo arte, pues no sé yo si es una bella arte o es un arte narrativo, donde tiene una parte estética, pero no es la principal. Entonces, ¿en la tauromaquia es una bella arte o es otro tipo de arte? Bueno, yo no soy taurino y no soy antitaurino. Estoy, por casualidades de la vida, soy maestrante de ronda, pero me llevaron, me metieron por una especie, no sé, por la puerta de atrás o algo así, porque además ahí se necesitan 4 apellidos ilustres. No, una vez tenemos un hermano que investigó nuestros antecedentes genealógicos y por lo visto que no tengo ni atisbo de una plebeyez rotunda, ¿no? Lo cual lleva que ahora que soy maestrante, soy muy riguroso con los que vienen después. Hay los que soy más duro. Aquí hacemos bien las cosas o no las hacemos, ¿no? Y hay gente que ha tenido 3 grandes de España, pero el cuarto ha parecido dudoso. Eso que bueno, ya veremos. Yo os voy a contar lo que para mí es el debate, por lo Diego y el maestro hablan de ello, que ya he anticipado un poco, y sobre el que no tengo opinión. Por tanto, yo enuncio el asunto, pero no lo resuelvo. El asunto es, como antes decía, la cultura occidental, desde Creta, donde ya vemos a gente saltando con los toros, hasta la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, asoció la virtud con una cierta virilidad probada. ¿Dónde se probaba? Se probaba en la batalla, se probaba en el duelo, o se probaba en algún acto de venganza que tenía que se suscitaba por una afrenta de dolor, se probaba en la guerra. Y entonces el morir, como dice, hay un verso muy hermoso de Juvenal que cita Kant y que a mí me gusta mucho citar. Dice algo así como: cuidado, lo dice mejor, no vaya a ser que por amor a la vida perdamos aquello que la hace digna de ser vivida. Es decir, que hay cosas en la vida, como pueda ser el honor o el arte, que para algunos le puede parecer superior a vivir. O dicho de otra manera, que si te quitan de eso, a lo mejor sigues viviendo, pero la vida ya no es digna de ser vivida. Entonces, durante mucho tiempo, la vida del hombre o de la mujer individuales no era un valor absoluto, sino que estaba subordinado a valores superiores, el valor de la patria, el valor de Roma, el valor de la cristiandad o el valor de una victoria militar. Cuando Max Weber, en Economía y Sociedad, dice cuáles son las 3 fuentes de legitimación, el carisma, la costumbre y la ley, dice que la primera de todas, a lo largo de milenios, ha sido el carisma. La reutilización del carisma genera la costumbre, y ese carisma
el momento más carismático de todo es la victoria militar. Una persona que vuelve a Roma en triunfo, que así se llama, en triunfo, normalmente en una especie como de ceremonia, después de haber ganado la Galia, tú ahí haces ya, a partir de entonces haces lo que te da la gana. Probadlo vosotros, vencer un día en la Galia y volver en triunfo. Ya veis que no os tose absolutamente nadie, porque tenéis una especie de carisma absoluto, religioso, muchas veces con un halo de religiosidad. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que se ha ido gestando en Occidente, lentamente, una variación que suelo explicar de la siguiente manera. Y es, antes insultaban a mi mujer en el siglo de oro y yo tenía que retarle en duelo al que me había insultado. Bueno, insultado, sino que a lo mejor la había mirado de refilón, pero ya eso era una afrenta que mancillaba mi honor y entonces yo lo tenía que retar a duelo. Y en cambio ahora violan en grupo a mi hija y yo presento una hoja en el juzgado. Algo ha cambiado. Antes, toda la sociedad no solamente admitía, sino que incluso inducía a un acto violento para resarcirte. Y hoy día violan en grupo a mi hija y presento una hoja normalmente estereotipada en una oficina polvorienta, donde a lo mejor tengo que esperar 2 años o 3 años a que un señor o una señora que le importa un bledo a mi hija, de acuerdo con una legislación que no he hecho, acuerde lo que le parezca. Mientras tanto, a lo mejor el grupo está por ahí en la playa. ¿Qué significa esto? Que poco a poco se ha ido madurando el Estado de Derecho, que viene a decir: discrepad, podéis tener conflictos entre vosotros, pero dejamos al cuerpo en paz. El cuerpo vivo se ha sacralizado. Lo vivo, lo biológicamente vivo, se ha sacralizado. Y esto ha llegado al momento culminante como consecuencia de las 2 guerras mundiales. Y entonces, la asociación que se había producido entre virtud y virilidad sometida a prueba, la batalla, el duelo, lo que fuera, se ha extinguido. Y a partir de ahora, ha dicho, por una parte está la virtud, por otra parte está la violencia. Demonizamos la violencia en todas las manifestaciones, no solamente físicas, sino también simbólicas. Y por primera vez en la historia, en la segunda mitad del siglo XX, la virtud está asociada a la paz. Y la paz significa sacralización de lo vivo. De lo vivo. Entonces, la tauromaquia, que estaba en consonancia con una cultura que consideraba que podía haber cosas superiores al hecho de estar vivo, como podía ser o la belleza, o la patria, o Dios, o el arte, o la victoria militar, o el propio triunfo carismático, estaba bien recibida en un mundo donde la muerte podía ser un signo de heroísmo. En una sociedad en la que ha sacralizado la vida biológica y que ya no pone ningún valor por encima de la vida biológica, la muerte es percibido como algo problemático. Entonces la tauromaquia tiene ese problema, porque además cuando se dicen aquello de no, pues vamos a hacer unos toros sin matar, ya, pero es que el torero se le llama matador. Entonces, claro, es que tiene un problema. Tiene un problema. Yo pertenezco a un club que se llama Matador, el de Alberta, ¿no? Sí, sí. Supongo que lo habrá hecho de manera pendenciera, ¿no? Es decir, donde dicen que no, pues yo sí. Entonces, ¿qué hacemos en una cultura en la que ve toda sacrificio de la muerte individual no como un acto estético, un acto heroico, un acto artístico, sino como un atentado a un principio sacralizado, santificado, que es la vida bíblica? Ahí lo dejo para que luego Diego no lo diga. Muy bien, pues ahí lo dejamos.